El síndrome de Marfan, la púrpura y la insensibilidad congénita al dolor son algunas de las patologías que se conmemoran este sábado en el llamado Día Mundial de las Enfermedades Raras, una fecha dedicada exclusivamente a las afecciones con menor incidencia en la población y que por lo tanto tienen tratamientos mucho más caros o de frentón inexistentes. Hoy en nuestro bloque Salud en Directo queremos precisamente analizar en profundidad este tema y para eso nos acompaña la genetista de la Clínica Las Condes, la doctora Fanny Cortés. Doctora, buenos días y gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Primero quizás puntualizar lo que usted me contaba como curiosidad, que en realidad el Día de las Enfermedades Raras es el 29 de febrero, precisamente por lo raro, y que por lo tanto el resto de los años que no son bisiestos se celebra el 28, ¿no es así? Efectivamente, el Día Mundial de Enfermedades Raras oficial es el 29 de febrero. ¿A qué le llamamos enfermedades raras? ¿Cuántos pocos casos tiene que haber para que caiga en esta categoría? A ver, por definición, una enfermedad rara es aquella que es una enfermedad debilitante, mortal y que tiene una incidencia en la población que es inferior a 1 cada 2.000 individuos. Ahora, esos son enfermedades raras, pero en general lo que vemos son enfermedades muy raras y que tienen incidencias mucho menores que eso. Ahora, hablemos de familias donde ya se ha manifestado una enfermedad rara, porque en realidad en una familia, me imagino yo, en que una pareja que se constituye, que quiere tener hijos, ella es sana, él es sano, empezar a hacer pesquisa de enfermedades raras es raro. Es imposible. Claro. O sea, me imagino que es posible si uno va a hacer un screening genético completo, pero eso ya sería, no me imagino que no es recomendable, es como caer un poquito en la paranoia o en la hipocondría quizás. No tiene sentido, la verdad, porque si estamos hablando que en general estamos hablando de entre 6.000 y 8.000 enfermedades, más o menos, que son enfermedades, un 80% de ellas genéticas, que los genes son alrededor de 25.000. Que cada uno de ellos puede tener miles de mutaciones, claro. La posibilidad de hacer un screening, la verdad es que es imposible. Ahora, hablemos de las genéticas porque tienen la gracia o la desgracia, pero para efectos de screening es que se pueden prevenir, en el sentido que yo puedo saber que las tengo antes de decidir tener hijos, ¿no? Bueno, sí, uno puede hacer un asesoramiento genético, pero eso en una familia donde uno sabe que hay un antecedente de una enfermedad genética específica en que tú puedes buscar quiénes son portadores y que estas parejas informadamente, sabiendo su riesgo, tomen sus decisiones reproductivas. Es que partamos de la base que aquellos que son primera generación que tienen una enfermedad rara, bueno, ya la están padeciendo, no digo que no hay nada que hacer, pero eso ya es tratamiento. Yo quiero tratar de hablar de prevención y para eso imagino que los que no han tenido hijos y que saben que en su familia hay una enfermedad rara, habría que ir a verla a ustedes, porque yo no sé en realidad si que mi primo lo tiene implica que yo puedo tenerlo. ¿Cómo saber cuándo hay que ir a ver un genetista y cuándo no? Efectivamente, lo que uno tiene que hacer es evaluar su riesgo cuando existe una enfermedad específica en una familia, lo que te decía, estudiar si somos o no somos portadores. Pero la gran mayoría, o hay un porcentaje muy importante, que son primeros casos en una familia. Y lo que nosotros buscamos en esto de las enfermedades raras, que por ser tan infrecuente hay poco conocimiento médico, es que el diagnóstico sea lo más precoz posible. El mayor problema de estas enfermedades, que son entre 6.000 y 8.000 y de baja incidencia, es que hay poco conocimiento y por lo tanto el diagnóstico es tardío y las complicaciones asociadas a esa enfermedad también son mayores porque hacemos el diagnóstico tarde. Déjeme entender, el diagnóstico es tardío porque yo voy dando bote en el fondo con mi guagua o no, sumándole el estrés, el sufrimiento, el dolor para la familia, que voy de un doctor a otro y uno me dice una cosa, otro me dice otra. ¿Cuándo, como mamá o como papá, prenderse la luz y decir, ¿sabes qué? Yo en vez de seguir yendo a uno y a otro me voy directamente a un genetista? A ver, yo diría que hay dos cosas distintas. Uno, que efectivamente lo que tú dices es cierto. Se estima que una paciente o una persona con una enfermedad rara puede consultar entre 6 y 15 médicos antes de tener un diagnóstico definitivo, o que pueden pasar en promedio hasta 5 años desde las primeras manifestaciones hasta que se establece el diagnóstico. Qué dolor. Ahora, y qué tiempo perdido, además. Yo te decía, claro, la gran mayoría son genéticas, pero el manejo de esto es multidisciplinario. Por lo tanto, no solo la consulta del genetista, es un equipo médico multiprofesional que tiene que estar preparado para sospechar el diagnóstico. Como muchas de estas enfermedades son genéticas, como muchas de estas se asocian a malformaciones o a trastornos que ya van desde el periodo fetal, cuanto lo más precoz que podemos sospechar el diagnóstico desde el periodo prenatal, de manera que esa pareja y ese equipo médico esté preparado para recibir ese niño, hacer tratamiento precoz, prevención de complicaciones y que logre una mejor calidad de vida. Lo entiendo perfecto, pero eso de nuevo, yo podría hacerme un diagnóstico prenatal, es decir, in útero, solo si es que sé que tengo posibilidades de que viene un niño con alguna enfermedad genética, porque tampoco cada embarazada va a empezar a prepararse para lo peor sin tener antecedentes familiares. No, yo estoy hablando de lo que tú dices, o cuando tienes un antecedente familiar y buscas dirigidamente un diagnóstico específico, sí. O cuando los controles habituales de embarazo, ecográfico o controles obstétricos, se detecta algo que es anormal y que te permite sospechar el diagnóstico de una enfermedad. Doctora, no sé si tiene sentido la pregunta que le voy a hacer, pero se la voy a hacer igual. Para eso usted es la doctora y yo soy la ignorante en el fondo.
Hablamos de enfermedades raras. ¿Tiene sentido? ¿Cuáles son las más comunes dentro de las raras? ¿Cuáles son las que más le tocan a usted ver? ¿Cuáles son aquellas que deberían, digamos, tenernos un poco más atentos, si es que cabe, para evitar precisamente el dar bote, el esperar 5 años a un diagnóstico? Yo creo que las manifestaciones como de son multisistémicas, se pueden manifestar en cualquier momento de la vida, aunque la gran mayoría es antes de los 2 años, pero uno tiene que estar alerta que está ocurriendo esto en niños que tienen un retraso en su desarrollo psicomotor, que tienen problemas severos de crecimiento, que tienen problemas neurológicos asociados. Yo diría que esas son las manifestaciones más importantes, más allá de las malformaciones congénitas, que son algo evidente. Por supuesto, se pueden ver ahora. El desafío para el pediatra, me imagino, es enorme, para el pediatra neonatal y para el pediatra que acompaña a los niños, porque en general estos niños tienen controles sanos. En Chile tenemos una buena medicina de la infancia, y entonces nuestros niños, nuestras guaguitas van una vez al mes y tienen un control súper cercano con los pediatras. La pregunta es si los pediatras van a estar siempre preparados para pispar esto, más allá de que no esté en el ámbito de su conocimiento, pero sí la tincada de que hay que preguntarle a alguien más. Bueno, eso es lo que pretendemos. Lo que pretendemos es que los médicos estén alerta, que frente a variaciones del desarrollo normal puede estar enfrentando a un paciente con una enfermedad rara, poco frecuente, y que debe ser derivado a algún lugar que le ofrezca un diagnóstico lo más precoz posible. La biología molecular, el diagnóstico genético ha mejorado tanto en el mundo. Trabajamos en red. En estas enfermedades tan poco frecuentes es importante trabajar en red. Si yo veo una enfermedad que tiene una incidencia de 1 en 1.000.000, probablemente voy a ver uno en mi vida y nunca más otro. Por lo tanto, tengo que juntarme con personas de otros lugares y contagiar el conocimiento. De manera que me permita sospechar. De manera que yo creo que lo más importante es lo que te digo, que el médico sospeche y lo deriva a algún lugar donde se pueda hacer diagnóstico de este que te estaba hablando, de precisión, el diagnóstico de precisión molecular, que cada vez es posible para un mayor número de enfermedades, nos permite diagnóstico rápido, certero, estudio de portadores, asesoramiento genético de la familia. La gran mayoría son enfermedades familiares. Claro. Doctora, todo esto es la teoría, pero inmediatamente me pongo a pensar en la billetera y se me como que aterrizo, ¿no? En forzoso, porque al final como que la reflexión que me viene a la mente, y ustedes corríjame si estoy equivocada, es que una enfermedad rara siempre es una tragedia, pero es 2 veces tragedia si usted no tiene plata. En general sí, son enfermedades que el diagnóstico y el manejo son de mayor costo que lo habitual, pero mientras más precoz hagamos el diagnóstico, es mejor el pronóstico y de alguna manera se van ahorrando costos también. Si yo no me demoro los 5 años claro, que te decía y no veo los 13 médicos que te dije, voy a ir ahorrando también. Sí. Costo también el desgaste que produce a los padres y a la familia en general el no saber qué tiene tu hijo. Toda la medicina diagnóstica y todo lo que tiene que ver con prevenir en futuros embarazos, la manifestación de otra enfermedad, ¿están al alcance de personas que no tengan en realidad millones de millones? Así bien honestamente. Yo creo que los millones de millones han ido disminuyendo a la medida que este diagnóstico es más fácil de hacer. Inicialmente el diagnóstico molecular era muy caro, cada vez está más al alcance de la gente y se mantiene esta imagen de que el diagnóstico molecular es horrorosamente caro. La verdad es que no, si uno lo compara con otras técnicas diagnósticas que hay en este momento de alto costo en la medicina, la verdad es que no es desproporcionado tener un diagnóstico para lo importante que es en el manejo. Si estamos hablando de plata, desde el punto de vista de la salud pública, uno podría pensar en un futuro mejor para las enfermedades raras, y se lo pregunto porque puede ser brutal, pero claro, si yo pienso como ministro de salud o como presidenta de la República, ¿dónde poner la plata? Obviamente pensaría en poner la plata donde hay más personas que se van a beneficiar, un criterio medio utilitarista, pero supongo que cuando se nos cruza la salud con la economía y los recursos son escasos, ¿qué hacer? Que en el fondo pongo más plata para tratar el cáncer o pongo más plata para tratar el síndrome de Bernie-Hoffman. Bueno, quizás para el cáncer, con el dolor que implica dejar de lado esa otra enfermedad. Entonces la pregunta es, ¿hay un futuro auspicioso para estas enfermedades? Yo espero que haya un futuro auspicioso, estamos trabajando para eso. Estamos trabajando, ¿de qué manera? De hacer buscar redes de apoyo, así como apareció en este momento la ley de enfermedades huérfanas, por ejemplo, el tratamiento, esta ley Ricardo Soto, y que muchas de las enfermedades genéticas que tienen tratamiento forman parte de este grupo porque son enfermedades de alto costo. También el poder paquetizar la atención de estos pacientes, trabajar con agrupaciones de padres, trabajar con redes internacionales, sin duda va a mejorar el costo, va a ir disminuyendo, va a ser accesible a muchas más familias. Bien, doctora, se nos acaba el tiempo, quedan muchas preguntas, pero bueno, las demás serán en la consulta. Que tenga un buen día y gracias por acompañarnos en este día.